Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia recibimos, damos de gracia. El día de hoy, tu servidor en Cristo Jesús, John Pirela. Ya pronto está por llegar también mi hermano Fran Rivero. Eh, Hoy vamos a continuar, hermanos, con la serie acerca del libro de Romanos, acerca del libro de Romanos. Pero yo quiero intentar o tratar de explicar por qué nosotros los cristianos evangélicos protestantes no aceptamos que Pedro fue el papa de la iglesia. Sabemos que el Señor habló con Pedro y le dijo: Pedro, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Creemos saber lo que significa. Es algo incoherente pensar que Pedro tiene la llave del reino de los cielos y que está allá en el cielo con una llave, abriendo, cerrando las puertas a personas. Nosotros sabemos que aquí en la tierra, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La Biblia no habla de un portón en el cielo, como muchos católicos creen, y estoy hablando de católicos que no leen mucho la Biblia o que no conocen ni siquiera su doctrina, como ven en las películas, en las comiquitas, que Pedro anda allá arriba con una cadena en el pecho guindando, porque esa es en la cadena está guindando la llave del reino de los cielos y Pedro puede abrir y cerrar la puerta del reino de los cielos a personas allá arriba. No, no, eso es algo incoherente. Pero más que esto, ¿no? Yo quisiera explicar algo más profundo. Y es que Pedro, el apóstol Pedro, no fue el primer papa de Roma. Bíblicamente no podemos decir que Pedro fue papa de la iglesia en Roma. De hecho, el apóstol Pablo, según la Biblia, fue el primer apóstol que mostró interés en ir a predicar a Roma. La llave del reino de los cielos, por ejemplo, es una autoridad para predicar el evangelio. El texto base de esta palabra, del reino de los cielos, de la llave del reino de los cielos, está en Mateo 16, 19, donde Cristo le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esto tiene una explicación, ¿verdad? Que, hermano, no quiero desviarme tanto del tema, no quiero detallar, ¿verdad? Esta doctrina porque perdería mucho tiempo o perderíamos el enfoque de Romanos. Pero lo cierto es que Pedro recibió la llave del reino. Sí, la iglesia de Cristo tiene las llaves del reino de los cielos. Y el infierno, el Hades, no prevalecen en contra. Las puertas del Hades, dijo Cristo, las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia del Señor. ¿Qué son las llaves del reino? Una llave abre puertas, no gobierna reinos. Jesús le dio a Pedro la autoridad de abrir el acceso al reino de Dios, es decir, predicar el evangelio. No es poder político ni jerárquico, sino un ministerio del mensaje del evangelio. En Hechos capítulo 2, versículo 38 al 39, vemos al apóstol Pedro utilizando esta llave. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Aquí Pedro usa la llave, abre la puerta del evangelio a los judíos. En Hechos capítulo 10, versículo 34 al 35, el apóstol Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro usa otra vez la llave del reino, abre el evangelio a los gentiles en la casa de Cornelio. Esto de las llaves no es una llave física o literal que el apóstol tiene y está abriendo y cerrando un portón allá en el cielo. Hermano, debemos entender que el reino de Dios fue quitado a Israel incrédulo. Dios se lo quitó a ellos. En Mateo 21, versículo 43, cuando Jesús les habla de la parábola de la viña y los labradores malvados, Jesús les termina diciendo a ellos
Por tanto, digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Por qué? Porque como Jesús les dijo a ellos, ustedes tienen la puerta cerrada, ni ustedes entran en el reino, ni dejan que los demás entren. Cristo les quita a ellos el reino y se los entrega a gente que rinda su fruto. Y por supuesto podemos saber que esta gente eran los apóstoles, la iglesia, la nueva iglesia, los que creían en Cristo, la gente del nuevo pacto, por medio de la fe en Cristo Jesús. Israel rechazó al Mesías y por eso Dios traslada su reino a un pueblo que sí cree en Cristo. Las llaves no son para cerrar el cielo, sino para abrirlo a todo aquel que cree en Jesucristo. Las llaves están hoy en la predicación del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16, el versículo donde hoy comenzamos, donde vamos a comenzar hoy, ¿verdad? Donde quedamos el día de ayer, en el segmento pasado, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cada creyente que anuncia el Evangelio usa las llaves del reino. Las puertas del reino se abren cuando alguien recibe el mensaje de Jesucristo. En conclusión, en cuanto a esto de las llaves del reino no son un poder papal ni religioso, sino el privilegio de anunciar la salvación en Cristo. Y por medio de la fe, estas personas tienen acceso a entrar al reino de los cielos. Pedro fue el primero en abrir esas puertas, pero hoy todo fiel, todo creyente, todo predicador del Evangelio sigue abriendo esas mismas puertas al predicar el Evangelio. Paso a confirmar lo que acababa de decir. El apóstol Pablo, primer apóstol en mostrar interés por Roma, según la Biblia. Nosotros no sabemos si antes de Pablo o Pedro, el apóstol Juan o no sé, Santiago, alguien estuvo interesado, pero según la Biblia, lo que podemos ver es que el primer apóstol en mostrar interés en llegar a Roma fue el apóstol Pablo. En el libro de los Hechos, capítulo 18, versículos 1 y 2, dice que después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos. Aquila y Priscila ya eran creyentes cuando Pablo los conoció. Venían de Roma y venían creyendo. Ellos habían salido de Roma, lo que indica que ya habían creyentes allí antes de que Pablo llegara, pero no por obra de un apóstol. Lo más seguro es que en el Pentecostés, estos romanos que estaban en el Pentecostés llegaron en Roma y predicaron el Evangelio allá. Porque la esencia del Evangelio, de todo aquel que se convierte, es que predica el Evangelio que a él lo convirtió. Porque es incoherente que nosotros le demos gracias a Dios porque nos ha librado de una condenación eterna, de un infierno eterno, y nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, al reino de su amado Hijo, nos ha hecho coheredero con Cristo, y nosotros callemos esto y no lo anunciemos a toda criatura. Es algo incoherente. Es una muestra de que no hemos creído o no sabemos todavía el significado de ser salvo del infierno y ser trasladado al reino celestial. De ser un hijo de Satanás a ser un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. No predicar este evangelio es una muestra de que no sabemos aún lo que hemos creído. Entonces, toda esta gente que se convirtió en el Pentecostés, cada uno de ellos, lo más seguro es que ellos llegaron a sus ciudades y predicaron el evangelio. Entonces, Pablo escribe a los romanos, él quiere ir a ellos para predicarles el evangelio. Eso lo leímos en el segmento pasado, ¿verdad? Y quiero que tengan en mente que quiero hacer énfasis de que los romanos, antes de que Pablo les predicara, ya creían en el evangelio y Pedro no fue el que plantó la primera iglesia en Roma. Bíblicamente, no fue el apóstol Pedro. En Romanos capítulo 1, versículos 10 al 12, Pablo dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros,
para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo aún no había estado en Roma, pero quería llevarles el evangelio personalmente. Si Pedro ya hubiera ido o hubiera fundado la iglesia, no tendría sentido que Pablo quisiera ir a anunciar el evangelio en Roma. Pablo deseaba confirmar la fe de los creyentes, no edificar sobre una obra apostólica previa. Pablo aclara su principio: no predicar donde Cristo ya había sido predicado. Donde Cristo había sido predicado, Pablo no quería ir, porque no quería edificar sobre otros fundamentos. Pablo siempre respetó esto. Sin embargo, vemos aquí que Pablo dice que deseaba ir y confirmar a los hermanos en el evangelio. En este mismo libro, en esta misma carta, en el capítulo 15, del 20 al 22, nosotros vemos al apóstol Pablo que dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya había sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y a los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. No tiene sentido leer esto de Pablo, que él dice que él no va a predicar el evangelio donde ya otro ha ido y ha puesto un fundamento. No tiene sentido que Pablo esté diciendo a los romanos, les esté explicando esto y que les esté diciendo: por eso yo quiero ir a vosotros para confirmaros en el evangelio. No tendría todo esto, no tiene sentido si Pedro ya había puesto el fundamento. Lo cierto es que como nadie había ido, ningún apóstol había ido a Roma personalmente, Pablo quería ir y edificar a los hermanos personalmente. Pablo tiene un principio ministerial claro, que lo dice aquí mismo en Romanos: no predicar donde otro apóstol ya lo ha hecho. Si Pedro realmente hubiera fundado la iglesia de Roma, Pablo no habría escrito ni intentado ir a Roma. El hecho de que Pablo quiera ir a predicar demuestra que ningún apóstol había fundado esa iglesia, o que el apóstol Pablo era un charlatán, porque entonces Pablo sí andaba por ahí en las iglesias donde ya habían predicado los apóstoles. Pero Pablo está siendo claro: inspirado por el Espíritu Santo, si en verdad creemos que la palabra fue inspirada por Dios. En el saludo final, que vamos a ver aquí más adelante en Romanos, Pablo no menciona a Pedro. ¿Usted cree? Porque según la Iglesia Católica, en este tiempo, en el 33 al 67 después de Cristo, Pedro era apóstol de Roma. Pedro era el Papa de Roma. Y Pablo escribe más o menos del 49 al 50 y pico, 53, 54 por ahí. Oh, perdón, del 50 y pico no es la carta esta. Bueno, 57, lo cierto es que Pablo escribe en el momento que la Iglesia Católica dice que Pedro estaba ya como papa. ¿Cómo es posible que Pablo escriba una carta a los romanos, y no nombre a Pedro? Y no salude al apóstol Pedro. No tiene sentido. Toda esa falacia, toda esa mentira, todo ese cuento de la Iglesia Católica Apostólica Romana con 7 sacramentos. No existe. Pedro no fue el que fundó la Iglesia Romana. Quien fundó la Iglesia Romana fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Y ellos creen, y ellos dicen que la única iglesia era las romanas. Las romanas. Y Pedro fue un papa. Entonces, hermano, explicación sencilla para que no nos perdamos. Pablo saluda a muchos creyentes por nombre, pero jamás menciona a Pedro. Si Pedro hubiese sido el líder o papa en Roma, hubiera sido imposible omitirlo. En cambio, la pareja de Pablo conoció en Corintio, por ejemplo, Aquilas y Priscila, la pareja que Pablo conoció en Corintio, Aquilas y Priscila, ya estaban en Roma y hospedaban a una iglesia en su casa. Ellos probablemente fueron los primeros organizadores de un grupo de creyentes allí en Roma. Probablemente, no podemos asegurar tampoco. Lo que sí podemos asegurar es que Pedro no era el papa en el tiempo que Pablo le escribe la carta de Romanos a la iglesia que ya existía en Roma. Entonces, Pablo conoció aquí a Priscila, quienes vienen de Roma, pero no habían sido
fundados por Pedro. Ya lo leímos en Hechos 18 del 1 al 2. Pablo anhela ir a Roma a predicar el evangelio. Pablo no predica donde Cristo ya había sido anunciado. Pedro no aparece mencionado en toda la carta de Romanos, ni siquiera en los saludos finales. Conclusión. La idea de que Pedro fue el primer papa o fundador de la iglesia en Roma no tiene respaldo bíblico. No tiene respaldo bíblico. La iglesia romana nació por creyentes comunes que llevaron el evangelio. Y Pablo fue el primer apóstol que manifestó el deseo de visitarlo. Así que respaldo bíblico no tienen. No existe respaldo bíblico para la postura de que Pedro fue el que plantó la iglesia en Roma. Ahora, ¿tendrán un respaldo histórico? En el próximo segmento vamos a dar una píldora antes de comenzar a leer la carta de Romanos sobre el respaldo histórico. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Clemente de Roma fue el cuarto papa del 88 al 97 después de Cristo. Pero Frank que ha leído las cartas de Clemente, yo me las he leído también. Y en las cartas de Clemente, Clemente nunca se dirige a Pedro como papa, ni... Es más, lo menciona muy poco. Creo que en una sola carta menciona a Pedro y a Pablo, eso lo vamos a ver en el segmento pasado, y no hace diferencia de jerarquía, sino que él habla de que los dos murieron allá en Roma. Ahora, que Pedro fue y lo mataron en Roma, sí, eso sí lo creemos. Eso sí lo creemos. Pero que Pedro plantó la iglesia en Roma, no, no tiene respaldo bíblico, histórico tampoco, pero el respaldo histórico lo vamos a confirmar en el segmento pasado. La semana, Segmento próximo. en el segmento próximo, sí, porque el segmento pasado quedamos en Romanos capítulo 1, versículo 16. Hermano Frank. Capítulo 16. Así es, versículo 16. Capítulo 1, versículo 16. Ahí se escucha bien, hermano. Preguntita. Si pueden confirmar ahí en el chat, se escucha bien. Les agradezco. Estamos en el versículo 16. Es un libro espectacular. Esto es una carta espectacular. Así que bueno, vamos con ellos, hermano. Aquí. He quitado hasta la cámara. Horroroso. Ay, Dios. No reprenda al diablo con la cámara. Ahí está bien, está bien. Ahí está bien. Excelente, perfecto. Bueno, versículo 16. Vamos al versículo 16. Dice, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿verdad? Ahí habíamos quedado. Ya hemos leído, creo que era el 15, y ahí cerramos cuando, bueno, eso fue con la introducción que leíste hoy, ¿verdad? Cuando Pablo admite que él tenía deseos de ir a Roma, ¿no? Para comunicar algún don espiritual, etcétera. O sea, como dijimos la vez pasada, ¿qué hacía Pablo deseando ir a Roma para confirmar a los hermanos si allá estaba Pedro, supuestamente, según los romanos, ¿verdad? Según los católicos romanos, para que sea más claro. ¿Qué hacía Pablo queriendo ir a Roma para confirmar a esa gente si allá estaba el apóstol, el papa? ¿Qué necesidad tenía esa iglesia de que Pablo fuera para allá? Pero bueno, entonces él pasa a decir, entonces el 15 termina diciendo, para anunciaros el evangelio, ¿no? Obviamente ya eran creyentes, o sea, para explicar el evangelio, para ahondar en más en cuestiones, ¿verdad? A vosotros que están en Roma. Y comienza, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. O sea, Pablo se dirige a los hermanos que están en Roma, como poníamos el ejemplo la vez pasada, probablemente la ciudad más famosa del mundo viene a ser Nueva York. Muchos le llaman como la capital del mundo. ¿Sí? Anteriormente se decía todos los caminos conducían a Roma y literalmente así era, todos los caminos conducían a Roma, porque era la capital del mundo. Era la capital, en ese momento Roma era la capital del imperio mundial. Hoy en día, por lo menos hasta hoy, hasta el día de hoy, el imperio o el país más poderoso del mundo hasta el día de hoy, que ya China está respirándole en la nuca, es Estados Unidos. ¿Sí? Y Nueva York, aunque no es la capital de Estados Unidos, ciertamente es la ciudad más famosa de Estados Unidos. Entonces Pablo se está dirigiendo a las personas, a los hermanos creyentes que están en Estados Unidos. Y le dice, yo les quiero ir a ustedes para anunciarles el Evangelio. Y yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Sí? Quizá la ciudad donde ustedes están es una ciudad muy opresiva, muy fuerte, muy demandante, ¿verdad? Una ciudad donde estaban la élite de la élite, o la crema de la crema, ¿no? Como dicen los franceses, la crema de la crema. Pero yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y en el griego, cuando él dice, porque no me avergüenzo,
dice en el griego, porque no estoy siendo avergonzado, o sea, un presente activo. No estoy siendo avergonzado. Esto no me avergüenza. Lo que les predico, lo que vivo, lo que me pasa, no estoy siendo avergonzado, dice Pablo, porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿sí? Entonces, después de declarar sus intenciones de ir a España, de un comentario que le estoy dando a ese versículo 16, de ir a España pasando por Roma, les da un impulso y comparte su confianza en el Evangelio, del cual dice literalmente en el griego, no estoy siendo avergonzado, no siento vergüenza por el Evangelio, así que voy hasta allá, hasta ustedes, a compartirlo, a ustedes y alrededor de ustedes. Y no he sido, ni soy, ni seré. Esa confianza la hemos compartido, avergonzado, porque este Evangelio, estas buenas nuevas son poder y dinamita de Dios. Y digo esa palabra porque ahí la palabra poder en el griego es dunamis, y de ahí es donde viene nuestra palabra en el castellano dinamita. O sea, este poder de Dios. Este evangelio es poder de Dios. Y este juego de palabras nos sirve a nosotros hoy, hermano. Aunque parezca insólito, nos sirve. El evangelio donde llega y se vive realmente va a causar explosiones, cambios radicales en las personas. Y, Sí, hermano. y es un poder para salvar a todo aquel que cree, sin distinción, Es seas cierto. quien sea, vengas de donde vengas, sea cual sea tu pasado. El Evangelio es el único poder que puede salvarte, que puede borrar tu pasado, que puede borrar tu pecado, porque Cristo Jesús vino a morir en la cruz para que todo aquel que en Él cree no perezca. Él no vino a condenarte por tu pecado, no vino a condenarte por tu pasado, no vino a condenarte por todos los errores que has cometido. Él vino a salvarte. Él pagó por ti para que tú fueras salvo, para que sea justo que Él pueda llevarte al cielo, para que sea justo que tú puedas vivir en su presencia. Todo lo que tú merecías en verdad, Él lo pagó, Él lo padeció. No lo barrió bajo la alfombra. Él lo pagó en tu lugar, para que tú puedas hoy tener la confianza de venir a Cristo y de recibir el perdón de tus pecados, porque el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree sin distinción. El poder está en el mensaje del Evangelio. La salvación se ofrece a todos, pero solo se aplica a quienes deciden creer. Al judío primeramente por prioridad histórica, no por favoritismo, y también al griego. La salvación de Cristo fue para todo el mundo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor no será Avergonzado. avergonzado. Así es. También iba eso, ¿no? Este poder no está limitado, no está limitado. A algunas personas les parece increíble, y lo he escuchado de amigos, de personas cercanas. ¿Y por qué Dios va a perdonar a estas personas si están pecadores? Todos estamos necesitados de perdón. Y este evangelio es tan poderoso que no está limitado. Es un poder para todo. La potencia del evangelio, la potencia del sacrificio, de la purificación, del alcance de este cordero que fue Cristo sacrificado, puede salvar a todo aquel que crea. A todo aquel, sin excepción, hermano. A todo aquel que crea realmente puede ser salvo por el evangelio. Primeramente a los judíos que creyeran. Para ellos vino el Mesías en un principio, pero también se abrió la puerta al gentil, es decir, nosotros. Ahora, en el versículo 17, 18, yo he colocado aquí un subtítulo, las dos revelaciones, la justicia, la justificación y la ira de Dios, el castigo, ¿verdad? El castigo, el justo juicio de Dios. Se van a revelar estas dos cosas, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Según la palabra del Evangelio, las buenas nuevas, al que cree, que es por fe, puede ser declarado justo delante de Dios. Hermanos, y esto a nosotros como que no nos hace mucha mella, declarado justo delante de Dios. Pero es que si yo no soy malo, pero es que si yo no soy tan malo, o sea, ¿cómo que justo? ¿Acaso es que yo soy injusto? Y la respuesta es un rotundo sí. Todos hemos pecado, todos los que tenemos conciencia, todos hemos pecado voluntariamente y abiertamente contra Dios. ¿Sí? Hemos pecado faltando a nuestros padres, faltando a las autoridades civiles, sociales. Hemos pecado. Hemos pecado en nuestros corazones cuando hemos deseado la muerte, el mal a una persona, cuando hemos deseado la mujer de otra persona, cuando hemos deseado el dinero de otro, cuando hemos adorado otra cosa que no es Dios. Todos hemos pecado, hermano. Y yo creo que cualquier persona sensata que se ponga a analizarse
a la luz de los principios de la palabra, va a admitir, junto con nosotros, al unísono, va a decir, sí, yo también he pecado. ¿Sí? Entonces, en el versículo 17 dice eso, se ha revelado la justicia de Dios por fe. No se revela la justicia por nuestra fe, sino que la revelación de Dios en el Evangelio, sabemos que es por fe que somos justos delante de Él. Dios revela a través del Evangelio, y es la predicación de Pablo, el que crea vivirá por la fe, el que crea será justo delante de Dios. ¿Sí? Entonces es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Nosotros debemos acercarnos a Él confiadamente, o sea, tener fe. Entonces, sin quedar, esto no se queda, esta fe no se queda en una mera declaración forense. Y esto creo que es entiendan esto, guarden esto en su corazón. Nuestra teología, que viene muy influenciada por la Reforma, venimos todos de allí, pero la declaración de justo por fe, por la fe, no se queda en una mera declaración de parte de Dios. O sea, Dios nos llama a vivir una vida activa de fe. Dice el pasaje, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos, estamos llamados a vivir activamente para fe, vivir por fe, vivir para otros la fe, por fe vivir para Dios. Todas estas cosas y muchas más secciones. Estamos llamados a vivir por fe en toda nuestra vida, de manera que no vivimos según lo que creemos que debe pasar, según aquello, según lo otro, según lo que dice el mundo. No, vivimos por la fe en Jesucristo, creyendo en lo que Cristo hizo y en lo que Él promete a futuro. O sea, vivimos confiados en Él, en lo que Él hizo, en su sacrificio, en su vida, pero también confiados en que Él nos dejó un ejemplo para vivir como Él vivió. Adelante, mi amor. Ahora, porque el Evangelio de Dios, en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Aquí el énfasis de justicia de Pablo. Por supuesto que si alguien, todos los que van al infierno van justamente al infierno por su pecado. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que la justicia de Dios no es un atributo para condenar. No está hablando del atributo de condenar que solo Dios tiene, sino un medio para justificar al creyente. No sé si me explico. Pablo no está diciendo que Dios envió el evangelio para que nosotros entendamos que los que se van al infierno se van justamente. No. No, aunque es una verdad. Pablo lo que está haciendo énfasis aquí es que Dios, la justicia de Dios es un medio para justificar a este creyente pecador. Lo que justifica al creyente pecador para que pueda ser santo y salvo se revela por medio del evangelio. Esto es lo que Pablo quiere decir en este pasaje. Por fe y para fe. Todo el proceso de salvación depende de la fe. No de obras, ni de decretos, ni nada. Depende de la fe. Habacuc 2:4 muestra que el justo vive confiando en Dios. Pablo lo que quiere decir es que lo que se nos revela a nosotros por la fe es la manera en la que Dios nos justifica por medio de Jesucristo. Ya, a esta justificación, a esta justicia de Dios, no hay que darle tanta vuelta para sacar de este versículo una enseñanza y decir, bueno, aquí Pablo está enseñando que los que se van al infierno son justos. Sí, todo el que se va al infierno se va justamente porque Dios es justo, pero también Dios es amor. Pablo lo que quiere hacer énfasis aquí es que nosotros entendamos por la fe cómo Dios nos justifica a nosotros, aun siendo nosotros pecadores. Siendo nosotros pecadores, no nos condena, no nos da lo que merecemos, sino que más bien Él nos justifica, atribuye justicia a nuestra vida. Ese es el Evangelio. Este es el Evangelio de fe que predicamos. Y esto lo vamos a ver más adelante en Romanos. Que si alguno cree que Cristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Esta justicia es eso. Lo que Pablo está hablando aquí es esto. ¿Cómo Dios justifica al pecador? Como dijo Pablo, palabra digna de ser recibida por todos los hombres. Que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El Evangelio nunca se enfoca en la perdición del hombre. Nunca. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, no he venido a condenar al mundo, ya el mundo está condenado. Cristo vino, intervino en la historia, porque Él vino a justificar al pecador, a pagar la culpa del pecador. Y dejó el mensaje de salvación para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? No envió Dios a su Hijo para que el mundo fuese condenado por Él,
Entonces, esta palabra aquí que dice que por el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, no es que se nos revela la justicia por la cual Dios envía a la gente al infierno, no, sino que se nos revela la justicia por la cual Dios, con la cual Dios justifica al hombre y lo hace salvo. Amén. Entonces, ese es el versículo 17 donde Pablo Sí, nos dice 17. que Dios allí reveló la justicia. ¿Cómo una persona puede ser justa delante de él? ¿Cómo una persona puede estar en paz, reconciliado con él? Es a través de la fe. Ahora, en el versículo 18, Pablo también hace una conexión y dice, y agreguemos simplemente también, como que para tener la idea, porque también la ira de Dios se revela desde el cielo. Ojo, Dios ha revelado cómo ser justo delante de él por el Evangelio. Pero también porque la ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Entonces, en el versículo 17, Dios revela cómo puede ser justo el humano. Y el 18 nos dice que Dios también revela y revelará su justa ira, porque Él lo revela, ciertamente lo hace en tiempo presente. Pero hay un día, hermano, y más adelante vamos a ver, en este pasaje, en el capítulo 2, perdón, creo que está, en el capítulo 2 va a decir, porque llegará un día donde Dios juzgará a los hombres según mi evangelio. Entonces ahí será la revelación plena del justo juicio de Dios, hermano. Y sí, suena loco. La gente no le gusta el mensaje. Ya esto no se escucha en las iglesias. Ya lo que se escucha es que Dios te va a bendecir, etcétera, etcétera. Ya Dios te eligió, ya sos salvo, ya está todo bonito. No hay más problema. No, va a haber un día de juicio y de castigo para la humanidad completa. ¿Sí? Y Pablo está aquí proféticamente, digamos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa es la ira de Dios. Esa es la ira de Dios. Lo que revela en el capítulo anterior, Pablo hace énfasis es que la justicia de Dios por la cual el hombre va a ser salvo, En porque el versículo anterior. ¿cómo le explicas tú a un hombre que es pecador, que fue asesino, que fue, como dice Pablo, de los cuales yo he sido el peor de todos y Cristo me salvó? ¿Cómo le explicas tú a una persona que tal hombre ahora es justificado delante de Dios? Dios revela esa justicia. Pero también la ira de Dios, esto no necesita mucha revelación, está la ira de Dios, sabemos que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. O sea, Dios, porque justifica al pecador, no quiere decir que Dios sea indiferente al pecado. Pablo está haciendo aquí está equilibrando para que no vayan a malinterpretar el evangelio. Sí, Dios justifica al impío, pero esto no quiere decir que Dios no es, que Dios es indiferente ante el pecado. No, el hombre, también podemos ver esto, que el hombre puede detener, suprimir la verdad, lo que implica que ha tenido oportunidad de conocerla. Así es. Si detiene la verdad es porque la conoció y se fue en contra de ella. La ira de Dios no se dirige a los ignorantes, sino a los que conocen y rechazan la verdad del evangelio. Ahora, que por ser ignorante nadie se va a salvar, eso es verdad. O sea, la ignorancia no salva a nadie, pero sí debemos tener en cuenta esto, hermano. Sí debemos tener en cuenta esto. La ira de Dios se dirige a las personas que conocen y rechazan la verdad, rechazan el evangelio. ¿Por qué? Como dice el versículo 19 al 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, de modo que no tienen excusas. No tienen excusa, hermano Frank. Así es, sigo ahí entonces. Entonces, esa justa ira de Dios, ese justo castigo, ese justo juicio de Dios, se revela y se revelará, hermano. Tenga eso presente también, porque a veces vivimos como que ya hemos olvidado que Cristo regresa. No, Cristo regresa. Hay un día de un juicio final para todas las personas. Y no habrá excepción ni acepción, nada de eso. Ninguna de esas dos palabras, ni excepción ni acepción, nada. No habrá eso. Todito vamos a comparecer delante de él. Entonces, él revelará su justa ira, su indignación, su aborrecimiento hacia aquellos que voluntaria y conscientemente se rebelan contra él, después de recibir la luz suficiente, porque es lo que decía mi hermano John, han recibido la luz suficiente, tanto en el Evangelio como en la creación misma. Lo que determinan en sí mismo es irreverenciar. Esa es la palabra allí, impiedad, irreverente. No son reverentes. Después de haber visto la creación o escuchado el Evangelio, ellos se resuelven en rebelarse, por verse rebelde delante de Dios y pisotear la revelación de Dios.
Y como dirá más adelante, se complacen en hacerlo y en que otros lo hagan, hermano John. Y no tienen excusa porque No, conocen no tiene, la verdad porque por la eso mismo no suprimen, tienen excusa. la detienen, la suprimen, como dice en el versículo 18. Hombres Ujú. que detienen con injusticia la verdad de Dios. Jesucristo le dijo a Nicodemo, porque esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, Dios no viene a condenar personas porque no, que no Porque le sabían, no, plació. sí, porque le plació, sino porque ellos resistieron al Espíritu Santo, como dice Esteban a los fariseos. Ustedes siempre resistieron al Espíritu Santo. La Biblia es clara y esto es un mensaje que tiene doble efecto en nosotros. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío. Más bien espera y desea que él se vuelva de sus malos caminos. Y esto es algo que deberíamos nosotros tanto amor por Dios como temor también. Porque él ha sido paciente, hermano. Ha sido, es y será hasta el momento donde ponga fin, donde, como dice Pedro, como pasó en los días de Noé, hasta que se cerró la puerta y ya no hubo más oportunidad. Va a haber un día donde ya no habrá más oportunidad. Sea porque él regrese o sea porque nosotros vayamos a él, como dijo David. Entendiendo que nosotros, hermanos, somos muy frágiles. Nuestra vida, como dice la Biblia, es como la hierba que crece en la mañana y en la tarde el sol la seca y desaparece. Como niebla que se disipa. Así es nuestra vida, como diría Salomón, vanidad de vanidades, viento, vaciedad. Así es nuestra vida, hablando no del valor, sino de su temporalidad. Nuestra vida es muy, pero muy efímera. Y va a haber un día, sea que vayamos nosotros a Él, o sea que Él venga a nosotros en su regreso, donde Dios nos va a pedir cuenta, hermano. Y esto es algo que no es para meternos miedo, sino para vivir consciente, para tener sabiduría, como diría el salmista. Vivir con sabiduría, sabiendo que nuestros días son pocos. Va a decir algo más, hermano, yo, antes de entrar al versículo 19. No, no, entra. Adelante. Bueno, el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó. Ya Dios se lo ha manifestado al hombre, no solamente en el pasado, sino hoy en el presente y en el futuro, reiterando hasta que Él regrese. Dios se ha hecho evidente a todos los hombres. Ahora, aún más, a través del Evangelio, aún más evidente. A través de la cruz. Cristo A dijo través que, de la cruz, aún más. y cuando yo fuere levantado, a todos atraeré hacia Hacia mí. mí. Ahora, ¿cómo una persona puede, conociendo la cruz de Jesucristo, sabiendo que Cristo murió en la cruz, conociendo parte del Evangelio, conociendo que hay una Biblia, que hay un Dios, sabiendo que Dios existe, cómo se excusan diciendo, lo que pasa es que Dios no me ha tocado el corazón? Pero llegará el momento, cuando Dios me toca el corazón, ahí me vas a ver contigo en la iglesia, adorando al Señor Jesucristo y apartándome del pecado. Sí, 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 sí. Hermano, sí que si lo que hizo el Hijo de Dios No te es suficiente. no te es suficiente, lo que hizo Cristo, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Si eso para ti no es suficiente, a ti nadie te va a tocar el corazón. Así que sí, si es suficiente, hermano, yo creo que ya es suficiente para que te toque el corazón. Pero si eso no alcanzó a tocarte el corazón, no creo que pueda existir otra cosa que te toque el corazón. No tenemos excusa. Si hoy oímos la voz de Dios y el Evangelio, es hoy que tenemos que responder con fe. Porque es peligroso, hermano, y aquí mismo lo vamos a ver. Es peligroso escuchar el Evangelio, entender el camino, entender quién es la verdad, quién es la vida, y rechazarlo o excusarnos. Es peligroso. Así No, es, no. vamos con el versículo 19. Estaba fallando un poquito la cámara, pero bueno, vamos para adelante. Y estos versículos que estamos leyendo Ahí. demuestran que la humanidad tiene libre albedrío para responder o rechazar a Dios. Tú eres el responsable. Tú eres el responsable de rechazar a Cristo o de aceptarlo como tu único Señor, arrepentirte y venir a Él pidiendo ayuda, reconocer tu pecado. Tú eres el responsable. Tú no tienes que estar esperando que Dios me toque el corazón. Cuando Dios me toque el corazón, no, es hoy. Si Cristo pagó en la cruz por ti, murió por ti y resucitó al tercer día y te mandó a ti este mensaje, tú tienes que recibirlo con fe. Esto es lo que te tiene que tocar el corazón. No tienes que esperar otro día, no tienes que esperar más tiempo. El día es hoy. Tenemos que arrepentirnos. Amén, amén, así es. Entonces, el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto entre ellos. El hombre, quien quiera que sea, es inexcusable porque Dios se ha revelado a todos. No hablamos de universalismo salvífico, de que no, ya Dios lo va a salvar a todos, no estamos hablando de eso. Dios se ha revelado, se ha hecho evidente a todos. Y esto hace que el hombre sea inexcusable.
El hombre es inexcusable porque Dios se ha revelado a través del Evangelio, a través de la creación. De modo que Dios se lo ha manifestado a ellos y entre ellos, dice. Porque de lo que Dios se conoce es manifiesto entre ellos. No allá en la luna, como dice Pablo en el mismo Romano capítulo 10. No es que tengo que ir para arriba, para abajo, no, no. Está cerquita de tu corazón. La decisión está cerca de tu corazón y cerca de tu boca. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Dios levantó de los muertos a Jesucristo, serás salvo. Algunas versiones dicen, la decisión está al alcance de tus manos. No digas que tienes que subir arriba o al abismo, como dice en Deuteronomio, cuando Moisés les dio la ley y les dijo, no, no vayan a tener la excusa que no, que nadie me la trajo, No, no. que tenía que venir de arriba o que tenía que ir al infierno. No, no, no. Aquí está, a ver. En tus manos, al alcance de tus manos. Esta es la palabra de fe. Que si confesares que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Ahora, este creyeres en tu corazón abarca muchas obras dignas de arrepentimiento. Así es. Una creencia verdadera, como usted cree verdaderamente que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Hijo de Dios. Y lo que Él dice es palabra y verdad de Dios. Usted va a obedecer a sus mandatos. Eso es así, eso es por extensión, por consecuencia. Entonces, de modo que Dios se lo ha manifestado a ellos y entre ellos, como el mismo Pablo lo reafirma también en Hechos, capítulo 14, que dice, porque Dios nos ha dejado sin testimonio, dándonos lluvias a su tiempo y buenos sembradíos, o sea, incluso en la providencia, en la alimentación que tenemos, en el sustento que tenemos, Dios ha hecho evidente. Pero en el capítulo 17 de Hechos lo pone más claro. Dios ha prefijado los tiempos y nuestra habitación, o sea, los límites de nuestra vida, los límites de nuestra morada, para que lo busquemos, porque Él se ha hecho evidente. Esa palabra que aparece en el versículo 19, que dice manifiesto, es la palabra que proviene del griego faneró, ¿sí? La Reina Valera lo traduce como manifiesto, ¿sí? Esa palabra viene del griego fanero, que literalmente se puede traducir como hacer evidente, dejar claro, hacer visible. Dios, visible en el sentido que Dios ha hecho visible, como lo dice el mismo en el versículo 20, más adelante, lo dice, su eterno poder, su deidad, su divinidad, Dios lo ha hecho evidente a través de las cosas creadas. Entonces Dios se ha hecho evidente, Dios ha dejado en claro su existencia, Dios se ha hecho visible, Dios se ha hecho evidente y visible a través del testimonio de las cosas creadas, el orden en el cual también entramos nosotros. Y cuando hablamos de las cosas creadas no estamos hablando simplemente del cielo y la tierra, nosotros entramos en esa categoría de cosas creadas. Nosotros somos un testimonio. Hermano, mire, investigue, busca a los científicos investigando sobre las células, sobre las partes más pequeñas de nuestro cuerpo y cómo ellos se quedan maravillados por la increíble obra de ingeniería que es una célula del cuerpo humano. Nosotros mismos somos un testimonio vivo y nunca mejor dicho, un testimonio vivo de que hay un creador, un Dios soberano, todopoderoso, vivo, inteligente, creativo, sabio, que existe, que está más allá a través de nuestro alcance, que nos supera completamente, que se ha hecho visible a través de las cosas creadas. Entonces, ¿acaso no somos nosotros la máquina biomecánica, coloco yo acá, más extraordinaria que existe en el orden de todo lo creado? Nosotros somos ese ejemplo, ese testimonio. Entonces, simplemente con que nos levantemos y nos miremos al espejo, ya quedamos sin excusa de que hay un Dios. Y aún así, con todo lo evidente de este caso, el hombre pisotea, deslegitima el testimonio de Dios, esa evidencia. De otra manera, Dios estaría haciendo algo, ¿verdad? Tema aparte. Si no podemos verlo, si no se ha hecho evidente, Dios estaría haciendo algo que él mismo prohíbe a los israelitas. Dios en la ley le prohíbe a los israelitas que delante de las personas ciegas no pongan tropiezo, no se pongan a jugar con los ciegos, o sea, a hacer burla, escarnio de una persona ciega. Vean el estándar de moral. Entonces, si una persona no puede responder a Dios porque no lo ve, porque no le es evidente, Dios estaría haciendo lo mismo, le estaría meciendo en la cara como que, mira, la salvación está aquí, pero no la puedes ver. No, el hombre puede ver. El hombre, Dios se ha hecho evidente, y esto lo está diciendo el apóstol Pablo después de la cruz, inspirado por el Espíritu. Dios se ha hecho evidente. Lo que de Dios se conoce lo ha hecho manifiesto al hombre, de manera que ninguno tiene excusa. Dios no está jugando con el hombre, haciéndole creer, no, mira, aquí está la salvación, pero no la puedes ver. No, el hombre la puede ver. Ustedes, hermanos, que escuchan, y los hermanos de nosotros, hermanos biológicos, familiares que escuchan, ellos pueden ver, pero no quieren, como lo dijo el mismo Señor Jesús. Vosotros no quieren. Le dijo a los fariseos, pero este es el caso con las personas. No quieren ir a Él. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. El mismo capítulo 1 de Juan.
No quieren ir a la luz porque la luz va a exponer sus obras malas. Y estamos tan habituados, estamos tan acomodados a la manera de vivir que tenemos, que no queremos buscar a Dios o aceptar a Cristo. Aceptar en el sentido de reconocer quién es Él, porque sabemos que eso nos va a exigir, a demandar cambios en nuestra vida. Y nosotros no queremos cambiar nuestro modo de vivir. Amén. Versículo 20, no sé si tiene algo que decir, hermano John, antes de seguir, o cómo vamos a ir con el tiempo. No, Dios se ha revelado universalmente por medio de la creación, que tú decías. Todo ser humano tiene testimonio de la existencia y el poder de Dios. Esto demuestra que la humanidad tiene libre albedrío para responder o rechazar a Dios. Ahora vamos al versículo 21, ¿no? Versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, Ajá. su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sí, Es lo ya. mismo, está Eso mismo. reafirmando. O sea, las cosas de Dios se han hecho evidentes. ¿Cuáles cosas? Su eterno poder, su deidad, su divinidad, que es un Dios que no puede ser comparado, porque también está el tema de la idolatría. No es un Dios que lo puedes meter dentro de del orden de lo creado, no. Si él creó el tiempo es porque él está por encima del tiempo. Hay gente que le gusta buscarle siempre la quinta pata al gato Ujú. y lo que le agarran es la cola y creen que es la pata. Y los aruña. Los aruñan, mira, Frank. Hay personas que solamente por llevarle la contraria a la naturaleza, a Dios, empiezan a inventar o a buscar conocimientos donde no existen, ideas vanas. Ahorita hay mucho gnosticismo. Todo el Ujú, mundo quiere ser agnóstico. ujú, Agnóstico. ujú. ¿Qué es un agnóstico? No, yo no creo que Dios exista, pero tampoco creo que no exista. O sea, ellos no creen en nada, ellos creen lo que les da la gana. Ellos quieren hacerse los neutros, pero los neutros para Sí, también buscando una especie de, bueno, si hay un Dios y algún día me voy a topar con él, bueno, yo no eso. sabía. Hermanos, el hombre es inexcusable, quien quiera que sea. Versículo 20. De modo que las cosas, el poder de Dios son entendidas por las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Nadie, nadie, entiendan esto, nadie, hermanos, nadie, nadie racionalmente capaz es excusable delante de Dios. Quieren ser Nadie. más sabios que el resto de la humanidad. Ujú. Por eso que en el siguiente versículo, el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, Ni fueron reverentes con él. sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así es. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. El ser humano cambia a propósito la verdad por sus propias ideas. De estos hay muchos que se pintan el pelo verde o morado, pero como tú me dijiste en estos días, si todo el mundo se pinta el pelo verde, ellos se quitan el tinte. Se lo quitan. Sí, porque lo que quieren es llevarle la contraria al resto de la humanidad para ser diferente o no sé qué es lo que tienen en la mente. Pero, hermano, profesando ser sabios, te hicieron necios. Y esto trae como consecuencia que su necio corazón es entenebrecido. Es peligroso llevarle la contraria a Dios y a la misma naturaleza que te grita que Dios existe. Es peligroso. La idolatría nace del orgullo humano, no de una incapacidad espiritual total. El problema no es que el hombre no pueda, sino que no quiere reconocer a Dios, según lo que estamos leyendo en Romanos por el apóstol Pablo. Así es. Entonces, diría un autor del siglo XIX, que se llamaba G.K. Chesterton, él decía, cuando una persona deja de adorar a Dios, no es que adore nada, no, ya no adoro nada, como diría el agnóstico, no, es que adora cualquier cosa. Va a adorar su trabajo, va a adorar un pedazo de moto, un pedazo de carro, un pedazo de casa, un pedazo de teléfono. Eso va a buscar adorar. Eso va a ser su centro, su centralidad, su centro de gravedad, su bienestar. Eso va a ser lo que lo va a hacer sentir bien a ellos. Va a hacer que ellos se sientan llenos, plenos, porque ya no adoran a Dios. Entonces buscan llenar ese vacío en forma de Dios que tiene el corazón humano con cualquier otra cosa. Sea la comida, sea el alcohol, sea las drogas, sea las mujeres, sea lo que sea, pero no están saciados, como lo diría también Salomón Eclesiastés.
Y esto es algo evidente, hermanos, que todos lo sabemos. Todos nosotros conocemos actores, actrices, cantantes, famosos, que tienen todo lo materialmente posible, pero se sienten vacíos, están depresivos, están en ansiedad, acaban con su vida porque no están saciados, porque el corazón del hombre anhela algo más, aunque nosotros en nuestra voluntad reprimamos eso, resistamos eso, así como resistimos la revelación de Dios, lo resistimos. No, yo no quiero eso. No, 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 que Dios. Y toman rabia, su corazón se entenebrece porque no reconocen a Dios. Y Dios los entrega a una mente reprobada. Entonces, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en su pensamiento y su corazón, ese lugar donde residen nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad, se entenebrece. Y esto pasa muchas veces. Hay personas que usted la ve muy bien hoy, y hay muchachos cristianitos, y cuando se salen, cuando se dejan llevar por el arrastre del mundo, como lo diría Jesús en el Maestro, en el capítulo 13 de Mateo, cuando son arrastrados por los afanes de la vida, estas personas vienen a ser peores, porque su voluntad, su capacidad de elegir se entenebrece aún más, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron, y profesando ser sabios, se hacen necios. Voy a poner un ejemplo actual. Somos tan sabios que ya no saben definir lo que es una mujer o que es un hombre. Somos tan sabios que ya no sabemos eso. Somos tan sabios que ya no sabemos que lo que tiene una mujer en su vientre en gestación es un niño. Ya no sabemos si va a salir un carro, un teléfono, una computadora. Ya no sabemos si es vida o no. Somos tan sabios que ya no sabemos estas cosas. Profesando ser sabios, se han vuelto necios, inútiles, sería la palabra, inútiles, y cambian la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Dejan de adorar a Dios, al único merecedor y digno de honra, para adorarse a sí mismo. Y esto muy acorde en la época de Pablo, donde la cultura helenística deificaba, así como lo hace la Iglesia Católica Romana, a sus héroes. Los emperadores pedían culto para sí mismos. No, 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 Dios no existe, yo soy el Dios. Muy en el clavo lo que estaba diciendo Pablo. Pero es que no solamente en su contexto, también hoy en día. Bueno, Frank, se nos fue el tiempo. Pero, Lastimosamente, sí. lastimosamente, pero en el próximo segmento vamos a seguir hablando verso a verso, porque ahora vamos a ver las consecuencias de haber sido un necio y de haber rechazado la verdad, de haber rechazado el evangelio, de haber aceptado la verdad de Dios. Quedamos el versículo para empezar el 24. El versículo 24, el día de mañana, en la misma emisora, a la misma hora. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.